Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios, y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Reflexionemos con nuestro pastor, Monseñor Eugenio Cotter, Vicario Apostólico de Pan. Es el domingo que acompañamos José y María en la presentación de Jesús al templo de Jerusalén. José y María respetan la ley del creyente, del buen, del fiel, de la buena persona de Israel. Entonces presentarán su hijo al templo, nacido en Belén. El templo de Jerusalén no está lejos, está cerca. Y entonces en el cuento de Lucas, ellos se van al templo para ofrecer el primogénito conforme a la ley de Dios, ofrecerlo al Padre, a Dios. El gesto del fiel, del que en la ritualidad construye la relación con el Padre, con Dios. En este sentido, José y María se asumen la costumbre, la ritualidad, la religión de Israel, y van visitando al templo y presentando a este primogénito, porque este hijo no es de ellos, es de Dios. Viene de pensar a los papás, a las mamás. Hoy la iglesia recuerda la Sagrada Familia a través de esta palabra de Dios. Una familia que es la familia de Dios al fin, pero no es solo José, María y Jesús, es la familia de cada uno de nosotros, donde este hijo primogénito, o a partir de este primogénito todos los demás hijos son consagrados a Dios, son hijos de Dios, porque antes de ser hijos de la pareja son hijos de Dios. María y José lo abren el camino a la gracia de Dios a través de la costumbre y la ritualidad de Israel. Hace pensar a los papás, a las mamás, que en la tradición nuestra cristiana bautizan a sus hijos como regalo. Después que han recibido el regalo de la vida, le hacen el regalo de nacer como hijos de Dios, de nacer a la fe, de nacer al camino de la gracia, de la salvación.
como hijos de Dios. Es el don y el gesto en el mismo tiempo de respeto a Dios como de humildad. Esto es el regalo que encontramos en José y María para con su hijo Jesús. Llegando al templo, José y María encuentran a Simeón. ¿Quién es? Es el anciano que vivía del templo. Hace pensar a la figura de muchas personas que hemos conocido que viven de su vida en la relación con el Señor y la relación cotidiana hasta con la iglesia y con el templo. Simeón es este anciano que recibió la promesa de salvación de Dios, que no se morirá sin haber visto la esperanza de Israel, el cumplimiento de la promesa. Es el que está dentro de la historia de todos los días, pero sabe que esta historia puede encontrar solo sentido y sabiduría en el Señor, en un signo, de esperanza y de salvación. Y este será la clave para leer toda una experiencia. Podemos imaginar la historia de Israel y la historia del camino de todos nosotros, que de golpe encuentra en un gesto, en una palabra, la luz nueva capaz de alumbrar, capaz de ayudar a entender, capaz de traer esta luz que hemos esperado adentro de muchas ansiedades, adentro de mucho sufrimiento, adentro de muchas dificultades. Esperamos la salvación, la esperamos a veces con paciencia y sin verla nacer. Y después de golpe, un pequeño gesto, una palabra, una luz, y descubrimos el camino de la salvación que se ha abierto a las personas, que se abre y nos hace capaces de un sentido nuevo. Simeón, el hombre que ve cumplirse la esperanza y la promesa y que nos invita también a reconocer y a estar atentos y a esperar con confianza, porque Dios nos dará el signo y nos dará la clave en el momento que menos esperamos, que nos hará capaces de entender las cosas con rostro nuevo. Encontramos también en el Evangelio de hoy otra figura, muchas veces se ha leído, pero pocas veces le hemos prestado atención. Esta figura de Aná, esta Aná que es de la hija de Fanuel. Fanuel es el rostro, quiere decir el nombre Fanuel, el rostro de Dios. Y entonces Aná es la hija del rostro de Dios, es la imagen de un rostro de Dios, de la tribu de Aser. Aser es la felicidad, pero su historia no es exactamente la de la felicidad, es una historia emblemática, es una figura emblemática. Inmediatamente encontramos unos signos. Estuvo casada, dice, 7 años. 7 años en el lenguaje bíblico es un número que indica un tiempo completo, una temporada que está en sí completa. Ha vivido un tiempo de 7 años de casada, pero después lleva 84 años de viuda. La viuda en sí es la que no tiene derecho, la que no tiene esperanza. Pero 84 nos hace inmediatamente sentir que es el 12 por 7, y entonces este pueblo es la imagen, el 12 del pueblo, el 7 de esta nueva temporada. Esta Aná se vuelve entonces la imagen de este pueblo que ha vivido otra temporada. Si la primera era la temporada del amor y de la esperanza, la segunda era una temporada de un vacío que ha dejado el ser viuda, y entonces de haberse quedado sola. Y donde ha vivido este tiempo sola, lo ha vivido en el templo de Jerusalén. En el templo, entonces, en el lugar donde se tiene que manifestar Dios. Estamos en el Evangelio de Lucas, que tendrá en Jerusalén una imagen muy precisa, y volveremos a lo largo de las reflexiones sobre esta imagen. Entonces, Aná se vuelve la imagen de este Israel que ha vivido una relación con Dios, pero la perdió, quedó en el vacío,
quedó con un corazón en búsqueda pero sin respuesta. El ser viuda es el no tener más el amor que buscaba. Hace pensar al cantar de los cantares al amor buscado y no encontrado. Aná, pero que tiene nombre de esperanza, la alegría de Dios, el rostro de Dios, parece su vida en toda una contradicción con esta esperanza. Y hace pensar a cuántas veces la dificultad de la vida nos mete enfrente al preguntarnos si es una vida de esperanza o el sufrimiento va a tomar la rienda y va a ser lo más pesado de nuestra existencia. Aná, guiada por el Espíritu, llega al templo y reconoce que ahí ha llegado el momento donde acaba su ser viuda, donde acaba este tiempo del corazón vacío, donde finalmente en el templo ha encontrado, en la religión entonces, ha encontrado la verdadera salvación. Y no será en las piedras del templo, no será en la construcción, sino en este niño que ha llegado y que ahora ha llegado al templo para ser presentado a Dios. Este es el rostro de la salvación. Ahí se cumple la felicidad verdadera, como dice su nombre, y se encuentra el rostro de Dios, como era la promesa del nombre de su Padre. Ahora los encuentra verdaderamente. Aná nos dice hoy, el tiempo de la espera y la fatiga, vívelo con esperanza, porque encontrarás también un pequeño rostro, el rostro de la salvación, y se cumplirá también para ti esta promesa de gracia. Estos signos, Simeón, Aná, la presentación al templo, nos trae delante del camino de la familia hoy, la Sagrada Familia. Lo recordamos el día de Navidad. Dios, para su Hijo Jesús, que entra en la historia, le ofrece, le da una familia, le da una mamá y le da un papá. Un papá que de por sí no entra nada que ver con el nacimiento de Jesús. Sin embargo, su presencia le da la dinastía de David, cumple en esto la promesa, y le da la presencia de un hombre en el cual Jesús aprenderá a identificarse, no con machismo, sino con el ser hombre de verdad, con una paternidad, tan así que cuando Jesús quisiera enseñarnos qué es Dios, lo comparará al Padre. Y como todos nosotros, cuando escuchamos esta palabra, pensamos instintivamente a nuestro Padre, al Padre que conocemos en la tierra. Jesús, para hablarnos de Dios del cielo, hará referencia a este Padre, a esta paternidad. Hoy la liturgia nos habla de esta familia de Jesús, una familia que recoge estos signos en el camino de humildad, de sencillez, participa de la vida religiosa de su templo. Jesús es presentado al templo como para nosotros el bautismo. Jesús en Nazaret participará de la vida de la sinagoga el sábado en su tiempo. Para nosotros participar de la liturgia de la palabra o del domingo es parte de vivir nuestra fe y aprenderá a crecer adentro de esto. Pero hay estos dos signos que encontramos. Simeón, el cumplimiento de la esperanza y de la promesa que pasa en José y María para este hijo. Y Aná, el tiempo donde acaba el ser viuda y algo llena el corazón de nuevo, el corazón de Israel. Pero ciertamente pasará esto a través de una experiencia también de fatiga. María, se les dirá, sufrirá en esta maternidad. Nos lleva a esta meditación, a esta reflexión sobre nuestros hogares y nuestras familias, como el lugar donde Dios actúa, donde Dios hace salvación, donde Dios hace camino. Invitamos de veras a meditar sobre este caminar de la familia con Dios. Pienso cuántas familias todavía tienen que descubrir la importancia de casarse por la iglesia para crecer en el amor, para poner adentro de esta historia estos signos de salvación para con sus hijos, para educar y hacer crecer sus hijos en el amor de Dios. Pero no solo, pienso a este caminar de la familia adentro del crecer en la fe, el pasar por las celebraciones de la palabra, donde no hay Eucaristía, y de la Eucaristía como familia, como lugar donde se crece en la fe y donde la vida se abre a lo que es grande, a lo que es profundo y verdadero, que es la verdadera esperanza del Hijo que va creciendo.
no será el dinero, no serán las cosas que les dejamos, sino será esta herencia de fe y esta capacidad de vivir los valores que en la familia han nacido de la fe, la acogida, el amor, la justicia, la honestidad, la entrega, la generosidad, la compasión, la espera, la escucha, el sentido de valoración de los demás y de respeto, el cumplir las promesas y el respetar las reglas. El Papa Francisco hablaba en el Día de la Inmaculada del sentido cívico, del cuidar del ambiente de la casa, pero también del entorno de la casa, de la vecindad, del barrio, del cuidar del entorno donde vivimos, como expresión de la valoración de lo que esto ha significado en la vida de las personas, como del respeto y del amor. Todo esto, la vida de una familia integrada a los desafíos de la sociedad, con su sufrimiento, pero también con su esperanza. Hogares y familias que enseñan a los hijos a vivir. María y José, que ha introducido a esta vida a Jesús, lo ha hecho de manera magnífica, grande, y gracias a la ayuda que vino del cielo y a los signos que le puso Dios adentro de su caminar como familia. Hoy el templo, las reglas de la vida religiosa, Simón y Ana. Deseo que todas las familias puedan vivir la grandeza y la profundidad de lo que hoy la palabra anuncia. Buen domingo de la Sagrada Familia. Reflexionemos con nuestro pastor, Monseñor Eugenio Cotter, vicario apostólico de Pando.